Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Hay una exhortación en la Biblia de la cual, hermanos, nosotros tenemos que atender, y es precisamente la exhortación al crecimiento. La exhortación al crecimiento. Crecimiento espiritual es importante y es necesario en la vida cristiana. Dice aquí el versículo 18. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Todos juntos lo vamos a leer. Léalo, si no lo tiene ahí, léalo en la pantalla para que todos leamos la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo todos juntos. Empecemos. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces aquí la exhortación es a crecer. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hablarles sobre este tema, hermanos, el crecimiento espiritual. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te damos por este día. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque ya nos has bendecido al escuchar tu palabra. En esta hora, Señor, oramos pidiéndote que nos ayudes, Señor, para que podamos disponer una vez más nuestro corazón a tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas, edifícanos, Señor, y llévanos a tomar decisiones, Señor. Permite que cada uno de mis hermanos, Señor, este año puedan seguir creciendo espiritualmente, Padre. Gracias porque en todo este año, Señor, este año que pasó, estuviste con nosotros, Señor, nos ayudaste y pudimos avanzar, Señor, pero ayúdanos a entender que tenemos una medida, tenemos una meta, Señor. Gracias por la bendición que nos das de estar aquí. Ponemos esto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El crecimiento espiritual. La Biblia dice, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia claramente nos enseña, hermanos, que debemos de crecer espiritualmente. En Efesios capítulo 4 vemos la medida del crecimiento. Físicamente, una persona se puede medir. Mire, usted sabe sus medidas. Usted sabe cuánto mide, usted sabe cuánto pesa, y a veces eso es importante para una buena salud. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Entonces, espiritualmente también hay una manera de medirnos. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 4 cuál es la medida del crecimiento espiritual. Dice en el capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Claramente, la palabra de Dios nos enseña que la medida del crecimiento espiritual es la semejanza con Cristo. Debemos de correr hacia esa meta, debemos de correr hacia ese propósito. Si usted no tiene esa meta o ese propósito, hermanos, va a cometer el error de compararse con otros creyentes. Cuando usted se compara con otros, empieza a competir, a querer ser mejor que el hermano, mejor que la hermana, ¿verdad? Y empieza ahí esa competencia para ver quién es el mejor. Hermano, en la vida cristiana no se trata de una competencia los unos con los otros. La vida cristiana, hermanos, se trata de una meta a la cual tengo que llegar, y esa meta es la estatura de la plenitud de Cristo. Hacia allá debo de correr, hacia allá me debo de dirigir. Miren 2 de Corintios 10:12. 2 de Corintios 10:12. Usted, al trazarse una meta, tiene la manera de llegar a esa meta. Debe trazar la manera de llegar a esa meta. Dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 12. Dice aquí, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, dice, no son juiciosos. Entonces hay quienes quieren compararse con otros, ¿verdad?
Y eso no es lo que buscamos en la vida cristiana. Hermano, no viva comparándose con otros cristianos. Su meta no es otro cristiano, su meta es Cristo. Si su meta es Cristo, entonces usted va a dejar las comparaciones a un lado, ¿verdad? Su meta no, usted no debe de poner sus ojos en otro cristiano. Ahora, hay cristianos que pueden ser ejemplos para nosotros, pero usted no puede poner sus ojos en ese cristiano al punto de depender de ese cristiano, porque ese cristiano le puede fallar. Ese cristiano, hermano, es igual que usted. Tiene debilidades, tiene fortalezas, pero tiene debilidades. Y un día ese cristiano le va a fallar. Y cuando ese cristiano le falle, cuando una persona nos falla en la vida cristiana, muchos empezamos a desanimarnos y a desalentarnos. Usted debe de poner sus ojos en Cristo. Y debe poner su meta en Cristo. Esa es la estatura, esa es la medida. No es otro cristiano. Mire, en Romanos 8, versículo 29, la palabra de Dios nos muestra cuál debe ser nuestra meta, cuál debe de ser la medida en la vida cristiana. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice la palabra de Dios aquí: y sabemos que a los que aman a Dios, perdón, el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra de Dios enseña, hermano, que después de la salvación viene el crecimiento. Primero salvación, luego crecimiento. Usted no va a poder crecer espiritualmente si usted no es salvo. Usted necesita tener vida, la vida de Dios, porque dice la Biblia que sin Cristo estamos muertos. Mire, Efesios capítulo 2. Sin Cristo usted está muerto en sus delitos y pecados. Quizá usted debe de examinarse, si usted es un creyente, usted debe de examinarse, hermano, si usted está en la fe, si usted realmente es un hijo de Dios, si usted es salvo. Porque si usted no es salvo, por más que usted se esfuerce, usted no va a poder crecer espiritualmente, hermano. Usted se va a frustrar en su vida cristiana. El primer paso es que usted sea salvo. Una vez que usted es salvo, ahí empieza el crecimiento en su vida cristiana. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Antes de venir a Cristo. Si usted no está en Cristo, usted está muerto espiritualmente. Es decir, usted está separado de Dios. Usted no tiene una comunión con Dios, una relación personal con Dios. Entonces, dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Note cómo habla en pasado, hermano. Entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, si usted va a crecer espiritualmente y va a llegar a la meta, va a correr hacia esa meta, es porque usted es salvo. Es porque ahora usted tiene vida, tiene al Espíritu Santo morando en usted, hermano. Ahí empieza el crecimiento en la vida cristiana. La meta en el crecimiento es Cristo. La medida es ¿quién, hermano? Es Cristo, ¿verdad? La estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, si usted no tiene una meta en la vida cristiana, es como si usted estuviera corriendo una carrera, pero sin una meta. Solamente está corriendo por correr. Hay muchos cristianos que viven así su vida cristiana. El atleta tiene una meta. Amén, hermanos. Si usted se mete en una competencia, hermano, usted no va a correr por correr. Usted tiene el inicio de la carrera y tiene la meta de la carrera. Pero hay muchos cristianos, hermano, que no tienen una meta, un propósito en su vida cristiana. Caminan por caminar, corren por correr, golpean al aire, golpean como golpear al aire. No tienen un objetivo, no tienen un propósito, no tienen una meta en su vida cristiana. ¿Cuál es tu meta en la vida cristiana? ¿Cuál es tu propósito en la vida cristiana? Muchos están contentos con solamente asistir a una iglesia,
Llegar, sentarse, escuchar, se van. No hay propósitos, no hay metas. Usted no persigue ningún objetivo en su vida cristiana. Hermano, usted debe de tener su meta y su meta debe ser Cristo. Crecer a la semejanza de Cristo. ¿Cómo que crecer? Sí, dice la Biblia, en gracia y en conocimiento. En gracia y en conocimiento. Entonces, hermano, usted debe de correr hacia esa meta que es Cristo. Ahora, nuestro crecimiento personal, dijimos, empieza después de qué, hermanos? Después de la salvación. Si usted no es salvo, no puede crecer, ¿verdad? Necesita primero ser salvo y después usted va a crecer espiritualmente. En segundo lugar, hay algunas maneras de crecer. En primer lugar, dice la Biblia que podemos crecer en el Espíritu. Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Nuestra meta es Cristo, hermano. Debemos de crecer a la estatura de Cristo. ¿Qué implica eso? En primer lugar, implica crecer en el Espíritu. Mire Colosenses 1:9. Dios quiere que usted crezca espiritualmente, hermano. Dice el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia espiritual. Dios quiere que usted crezca, que obtenga sabiduría, que obtenga inteligencia espiritual. ¿Para qué? Siguiente versículo. Para que andéis como es digno. Porque muchos cristianos, hermano, no andan como es digno. ¿Cómo es andar digno de un cristiano? Digno de Cristo. Dice ahí, agradándole en todo. Digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Vea, hermano, que nuestra meta debe de ser crecer espiritualmente. Usted necesita crecer en sabiduría, necesita crecer en entendimiento. ¿Por qué no tomamos buenas decisiones? Porque viene un problema, nos desanimamos y dejamos de seguir al Señor, porque no tenemos sabiduría y no tenemos entendimiento. Hermano, debemos de crecer en sabiduría, debemos de crecer en entendimiento. Y esto viene en una correcta comunión con Dios, y esto viene de estar tiempo en la palabra de Dios, hermano. Este crecimiento, hermano, está ligado a la palabra de Dios, en el Espíritu. ¿Cómo va usted a crecer en el Espíritu? Creciendo en el conocimiento y en la gracia de Dios. ¿Es usted un cristiano que tiene el entendimiento para tomar decisiones, para vivir su vida cristiana? Porque hay cristianos, por ejemplo, hermano, que empiezan a salir empiezan a andar en yugo desigual. Porque hay cristianos que caen en un pecado, hermano, y insisten en vivir en ese pecado. Veíamos el libro de Santiago capítulo 1, donde dice que pidamos sabiduría y Dios nos dará abundantemente y sin reproche nos dará. Y luego dice, para que no seamos, véanlo ahí, hermanos, Santiago capítulo 1. Y dice, el hombre de doble ánimo, dice, es inconstante en todos sus caminos. Santiago capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando hay mundanalidad, hermano, cuando hay inconstancia en nuestros caminos, cuando hay incredulidad, es porque necesitamos sabiduría y necesitamos entendimiento. Necesitamos crecer espiritualmente, hermanos. En primer lugar, podemos crecer en el Espíritu. En segundo lugar, hermanos, podemos crecer en la obra de Dios. Mira 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58. Quizá usted sea un cristiano que solamente asiste a la iglesia. Quizá no se ha involucrado en el servicio.
Mire, un servicio del cual todos los cristianos deben involucrarse, hermano, es el hablar de Cristo a otros. Es el ser testigos de Cristo. Y me seréis testigos, dice, en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él quiere que seamos testigos, testigos de Él, hermano. Él quiere que demos el testimonio de la vida eterna. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 58. ¿Sí están ahí, hermanos? Miren lo que dice: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, dice, no es en vano. Entonces, este año, hermano, usted dice: pastor, yo quiero crecer, quiero avanzar en mi vida cristiana. ¿Qué debo hacer? Crezca en espíritu, adquiera sabiduría, ore por entendimiento. Entendimiento y sabiduría es para tener discernimiento. Discernimiento, hermano, es para diferenciar lo bueno de lo malo, la luz de las tinieblas, lo dulce de lo amargo. Eso, para que usted tome buenas decisiones, para que allá afuera, hermano, donde hay tanta maldad y tanto pecado, usted pueda dirigirse correctamente. Allá es donde necesita la sabiduría y el entendimiento, hermano. Allá afuera. ¿Por qué? Porque va a venir situaciones en las que usted se va a involucrar quizá con una persona que le va a influenciar para el mal. Se va a involucrar en negocios que le van a afectar. Se va a involucrar, hermano, con hábitos. Van a venir filosofías. Van a venir diferentes cosas a su vida, hermano. Y el propósito muchas veces es hacerle tropezar. ¿Qué va a hacer usted como cristiano? Necesita sabiduría. Necesita entendimiento. Muchos de nosotros vamos a pasar por tribulaciones. Vamos a pasar por pruebas, dificultades, hermano. Y en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de todo lo que estamos pasando, necesitamos fortalecernos en el Señor. Entonces necesitamos crecer espiritualmente, hermano, porque si no tenemos fortaleza, nos desanimamos, nos desalentamos, nos alejamos del Señor. Pero también necesitamos crecer en la obra del Señor. Crecer en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire, servir a Dios requiere tiempo y requiere esfuerzo. Si usted no está dispuesto a dar su tiempo y a esforzarse, usted no va a servir al Señor. O sea, yo quiero servir a Dios, pero no tengo tiempo. Pero tiene que tener tiempo, tiene que hacer un tiempo, hermano. Para servir a Dios se requiere tiempo. Se requiere tiempo de tal manera que Dios nos llama a aquellos que vamos que Dios nos llama a su obra. Dios nos llama de tiempo completo a su obra, hermano. ¿Para qué? Para que podamos atender a todo lo que se tiene que atender en su obra. Qué bueno que nada más fuera del día domingo. Voy el día domingo nada más, sí. No, tenemos que estar. Una iglesia, un ministerio requiere atención de varias cosas, hermano. De varias cosas. Amén. No solamente, mire, usted llega a la iglesia y ve todo aquí bien bonito. Las pantallas están funcionando, el aire está funcionando, está pintadito, está limpio. Pero ¿qué involucró que todo esto se esté haciendo? Trabajo, hermano, esfuerzo. Un grupo de trabajo. Hermanos vinieron a limpiar, ¿verdad? Se estuvo pendiente que estén funcionando los aires, que esté todo en su lugar, que esté... ¿y quién, toda esta gente, quién la trae? ¿Quién está trabajando con ellos? Hermano, hay mucho trabajo. Hay que ganar almas, hay que discipular, hay que visitar, hay que atender. ¿Quién lo va a hacer todo eso? Hermano, la obra de Dios requiere tiempo, requiere esfuerzo y requiere recursos. Requiere recursos. Yo recuerdo que cuando empecé a servir al Señor, me costaba mucho dar a la obra de Dios. Me costaba, hermano. Pero entendí que habría que dar a la obra de Dios. Y hermano, muchas veces cuando yo empiezo a servir al Señor, me doy cuenta que tengo que dar más allá de mi fuerza. Más allá de mis fuerzas. No solamente es decir, bueno, ya di mi diezmo y listo, ¿verdad? Si somos honestos, aquellos que estamos involucrados en la obra del Señor, damos más que el diezmo. Damos nuestro diezmo y más de lo que podemos dar, hermano.
ponemos nuestro vehículo a la orden de la obra de Dios para visitar, para hacer las actividades, para esto, para el otro, ¿verdad? Nuestros recursos, lo que sea, hermano, lo ponemos a la disposición del Señor. Porque servir al Señor requiere tiempo, requiere esfuerzo y requiere recursos, hermano. ¿Con qué vamos a hacer la obra de Dios? Tiempo, dinero y recursos. ¿De dónde van a salir ese tiempo? Usted tiene que disponerse, hermano. Amén. Entonces, hermano, yo le animo a que este año usted pueda crecer en el servicio del Señor. Mire, Hebreos 13:28. Hebreos 13:28. Mire, hay quienes abandonan el servicio al Señor. Y cuando abandonamos el servicio al Señor, hermano, estamos dedicando mal nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. No lo estamos aprovechando. Dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo, hermanos. Debemos aprovechar bien nuestro tiempo, debemos de aprovechar bien nuestros talentos. Si no estamos sirviendo a Dios, no los estamos aprovechando correctamente. Qué bendición, hermano, es que usted tenga una habilidad, un recurso y lo pueda usar para Dios. Lo pueda usar para su obra. Mire, si usted va a servir a Dios, hermano, no me está sirviendo a mí. ¿Usted le está sirviendo a quién? Usted le está sirviendo a Dios. No me está sirviendo a mí, porque muchos dicen, no, pues, el pastor quiere. No, yo no quiero, hermano, Dios quiere. Dios quiere. ¿Dónde está Hebreos 13:28? ¿Dónde está? No hay 13:28. Entonces vamos ahí entonces es el 12:28, hermano. Ajá, es el 12. Me pasé aquí, creo que en ese momento se fue la luz y no se crean. Ahí está. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, dice, agradándole con temor y reverencia. ¿Sabe qué es lo que nos va a llevar a servir a Dios, hermano? La gratitud. ¿Cómo obtenemos gratitud? Reconociendo lo que Dios nos ha dado. Hermana, hermano, si usted es salvo, Dios le ha dado. Dios le ha bendecido. Si usted tiene una familia, Dios le ha bendecido. Usted tiene vida y salud. Hermano, Dios nos ha bendecido de tantas maneras. ¿Es usted agradecido? ¿Tiene a sus padres? ¿Tiene hijos? ¿Tiene esposo? ¿Tiene esposa? Hermano, Dios nos bendice. Dios nos bendice de muchas maneras, hermano. ¿Cómo no le vamos a servir? Mire, el amor es la motivación más grande. El amor y la gratitud es la motivación más grande que nosotros podemos tener para servir al Señor. Si usted ama, usted sirve. Si usted es agradecido, usted sirve a Dios. Cuando usted ama, usted está dispuesto a hacer cualquier cosa para agradar a aquel a quien ama. ¿Usted ama al Señor? ¿Usted está agradecido con el Señor? Entonces, sírvale, hermano. Sírvale. Involúcrese en su obra. Queremos seguir trabajando, mire, hermano, queremos seguir trabajando con el coro, queremos seguir trabajando con el ministerio de rutas, el ministerio de escuela dominical, ahora el ministerio que va a ir a los hospitales y más otros ministerios que podamos hacer, hermano. ¿Qué va a hacer usted este año? ¿En qué puedo servir? Pregúntese. ¿Qué puedo hacer? Hay hermanas que cocinan, hay hermanos que limpian, hay hermanos que pintan. Hay hermanos que hacen muchas cosas, hermanos. Algo se puede hacer. Amén, hermano. Dice, podemos crecer como hermanos. Podemos crecer en espíritu. En segundo lugar, podemos crecer en la obra del Señor. Número 3, podemos crecer en nuestra mente, hermano. En nuestra mente podemos crecer. Mire Romanos 12:1. Podemos crecer si nuestra mente es transformada, nuestra vida va a ser transformada, hermanos. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es uno de los versículos más importantes para entender el crecimiento, hermanos. Usted necesita renovarse con la palabra de Dios. Si nuestra mente
es renovada con la palabra de Dios, nuestra vida va a ser transformada, hermanos. Y Dios quiere transformar su vida. Pero si usted no está en contacto con la palabra de Dios, usted no asiste a la iglesia, usted no lee la Biblia, usted no ora al Señor, ¿cómo espera usted cambiar? Usted quiere cambiar, pero quiere que con una varita mágica alguien venga y lo cambie. Así no funcionan las cosas, hermano. Cuando usted empieza a crecer en su comunión con Dios, empieza a pasar tiempo con Dios, tiempo en su palabra, tiempo en oración, se involucra en la iglesia, está en comunión con otros creyentes. Mire, ese es el ambiente perfecto para crecer. Amén, hermano. Usted se aísla, usted se aleja, usted no tiene comunión con Dios. ¿Cómo va a crecer espiritualmente, hermano? Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Mire este precioso versículo, hermanos, ahí. Filipenses 4:8 dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad. La Biblia, hermano, nos enseña que debemos de crecer en nuestra mente. Debe renovar su mente. Y cuando usted renueva su mente, entonces Dios está trabajando en su vida. ¿Cómo podemos crecer, hermano? Crecer en espíritu, crecer en la obra del Señor, crecer en nuestra mente, pero también podemos crecer y debemos crecer en compañerismo. Hermano, el compañerismo en la vida cristiana es bien importante. ¿Con quién pasa usted tiempo? Usted viene a la iglesia, dura aquí 1 hora, 2 horas. ¿Cuánto tiempo puede platicar con un hermano? ¿Cuánto tiempo pasa usted con el pueblo de Dios? Eso es muy importante en su crecimiento espiritual, hermano. Si usted pasa más tiempo con gente incrédula que con cristianos, usted va a terminar yéndose con los incrédulos. Por eso es importante, hermano, usted esté en las actividades. Hacemos actividades con el propósito de que usted venga, hermano, y pasemos tiempo aquí en la iglesia, hermano. Cuando ganamos almas podemos pasar tiempo unos con otros. Tenemos actividad de damas, actividad de jóvenes, tenemos oración, tenemos, hermano, las actividades son para que vengamos y pasemos tiempo. Necesitamos crecer en compañerismo. Mire, Hechos 2:42. Hechos 2:42. Qué bendición es cuando usted desarrolla amistades con otros cristianos, hermano, con otros creyentes. Y puede ser de bendición a esos creyentes. Dice la Biblia, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Si usted no tiene amigos en la vida cristiana es porque usted no se ha mostrado amigo. Yo, hermano, si usted quiere hacer amigos, sea amigo. Muéstrese amigo. ¿No conoce a alguna persona? Acérquese. Pregúntele su nombre. ¿De dónde es? ¿Cuánto tiempo tiene en la iglesia? ¿Puedo orar por ti en algo? ¿En qué te puedo servir, hermano? Yo tengo aquí muchos años en la iglesia. Visítelo. Empiece un discipulado con él. Mire, si usted pasa tiempo con esa persona, no me diga que no va a desarrollar una amistad. Es importante, hermano, es importante el compañerismo. Hechos 2:42, vea lo que sucedía en la iglesia de Jerusalén. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Véngase a orar, véngase a escuchar la Biblia, hermano. Véngase a servir al Señor. Usted necesita, hermano, el pueblo de Dios necesita estar en una constante comunión. Dice el versículo 43, si sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Vea el ambiente que existía en esta iglesia, hermano. Había compañerismo, había predicación, había servicio, hermano. Había comunión unos con otros. Esto es bien importante para que la iglesia crezca, hermano, para que usted se fortalezca como cristiano, para que usted pueda crecer espiritualmente. Hebreos 10:24. Hebreos 10:24. Hermano, propóngase
que se van a hacer, que va a pasar más tiempo con otros cristianos. Qué bendición es tener hermanos en Cristo con los cuales podamos hablar, orar. Amén, hermanos. Bueno, espero que así sea su deseo. Hebreos 10, 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo, hermanos? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Muchos tienen esa mala costumbre de no congregarse, ¿verdad? Debe de congregarse, hermano. Es importante que usted se congregue, ¿verdad? Sea fiel, participe en las actividades de la iglesia, ¿verdad? Para eso las hacemos, hermano. Mire, hermano, hacemos actividades no porque no tenemos otra cosa que hacer, hermano. Hacemos actividades porque es importante. Usted pase tiempo con el pueblo de Dios. Ahora, vamos a ver esta exhortación, hermano, porque hay muchos medios de crecimiento, hay varios medios de crecimiento, y esto es el último y es lo más sencillo, hermano. Segunda de Timoteo capítulo 3. Medios de crecimiento. Uno de los medios más importantes, aunque ya lo mencionamos, nos van a ayudar a crecer otros creyentes. Nos va a ayudar a crecer la iglesia. Un líder espiritual nos va a ayudar a crecer. Pero hay algo que usted no debe desatender, hermano. Y dice aquí el versículo, capítulo 2, versículo 1. Primera de Pedro 2, 1. Primera de Pedro 2, 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Mire lo que dice aquí: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La exhortación, hermano, es desead. Habla de algo fervoroso, habla de anhelar algo fervientemente. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La analogía o la comparación, todos la conocemos. ¿Usted ha visto un bebé desesperado por su leche? Mire que ese bebé está dispuesto a morir o a obtener su leche, ¿verdad? Si usted no ha tenido un bebé hambriento en sus brazos, consígase uno para que se dé cuenta. Así usted debe de desear la palabra de Dios, hermano, intensamente. ¿Es una realidad eso en usted? Hermano, vamos a desear la palabra de Dios cuando entendamos que la necesitamos, que es alimento para nuestra vida cristiana, hermano, para nuestra vida espiritual, perdón. Debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, dice, para que por ella crezcáis. Mira, hermano, si hay algo que usted no debe desatender, es la palabra de Dios. Cuando usted se empieza a alejar de la palabra de Dios, entonces van a empezar a venir los problemas a su vida. Usted se aleja de la palabra de Dios, usted deja de tener comunión con Dios. Usted deja de tener comunión con Dios, empieza a andar en las tinieblas, en tinieblas. Y cuando andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Tropezamos y caemos. Hay un montón de cristianos, hermano, alejados, apartados. Se llaman cristianos alejados. Yo soy un cristiano alejado. ¿Sabe por qué? Se han alejado de la palabra de Dios. Eso es todo, hermano. Si tú te alimentas correctamente, vas a tener fuerza. ¿Cierto o no es cierto? Y si tienes fuerza, vas a querer trabajar, vas a querer, hermano, hacer muchas cosas. Hay quienes no tienen el deseo de hacer nada, hermano. Nada en la vida cristiana. Están así como que todo el tiempo queriendo dormir, todo el tiempo ahí débiles, todo el tiempo ahí soñolientos. Hermano, no podemos vivir así la vida cristiana todo el tiempo.
Tal sea un cristiano que es nuevo en la fe, está creciendo, está avanzando. Ok, hermano, pero si usted es un cristiano que ya tiene 2 años, 3 años, 5 años, hermano, usted debe ser un cristiano fervoroso. Un cristiano que sirve a Dios, un cristiano que anima a otros, un cristiano, hermano, que está ocupado en las cosas del Señor. Si usted no es así, hermano, entonces usted le va a entregar al mundo su tiempo, su fuerza, su talento. Desead, tenemos la exhortación. La razón de la exhortación es poderosa para que crezcáis. La palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios fuimos salvos y por medio de la palabra de Dios vamos a crecer espiritualmente, hermanos. La palabra de Dios es importante en nuestro crecimiento espiritual. Si usted es un cristiano que está sirviendo al Señor, es importante que usted pase tiempo en la palabra de Dios. De ahí viene nuestra fortaleza, de ahí viene nuestra sabiduría, de ahí viene nuestro entendimiento, hermano, de la palabra de Dios. Hermano, nosotros no vamos a ser efectivos en la obra de Dios si no tenemos fortaleza espiritual. Queremos usar métodos humanos solamente para hacer la obra de Dios. Vamos a fracasar, hermano. Los métodos humanos fracasan. La palabra de Dios es un libro vivo, dijimos en la primera hora, y eficaz. Eficaz, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para exhortar, útil para instruir. Entonces, vea que hay una exhortación y es importante la exhortación. Y número 3, hay obstáculos. Nacimos por la palabra de Dios, debemos desear la palabra de Dios, pero debemos desechar. Eso quiere decir quitar ciertos obstáculos. ¿Cuáles son esos obstáculos? Malicia, tener una actitud mal hacia otros, una mala actitud hacia otro, engaño, sacar ventaja del otro con astucia, hipocresía, esconderse detrás de una máscara para aparentar lo que no somos. Hipocresía, dice, envidia, descontento cuando a otros les va bien. Detracciones, dice, difamaciones, hablar mal de otros a sus espaldas. La vida cristiana fue diseñada para vivirse en comunidad, hermano. Si tú te aíslas, vas a perder tu hambre por la palabra de Dios, vas a perder tu fervor. Pero cuando estás en contacto con la palabra de Dios, vas a ir limpiando tu vida, hermano. Vas a ir limpiando tu vida. Y esa es la meta en la vida cristiana. Que podamos limpiar, que podamos tener sanos motivos, que podamos servir a Dios de corazón, que podamos vivir una vida correcta delante del Señor. ¿Cuál será el resultado? ¿Qué sucederá si dependemos, si desechamos el pecado? Vamos a crecer. Amén. Vamos a crecer. Antes bien dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué no se traza metas este año, hermano? Ya terminamos. ¿Qué metas tiene en la vida cristiana? ¿Tiene alguna meta? ¿Cómo va a llegar a esa meta? Pregúntese. ¿Cómo voy a llegar a esa meta? ¿Qué medios tiene para llegar a esa meta? Mire, Dios nos da todos los recursos necesarios, hermano, para poder crecer y avanzar en nuestra vida cristiana. Si no crecemos, si no avanzamos, no es porque Dios no nos pueda ayudar, es porque nosotros no queremos, hermano. Es porque nosotros no queremos. Decida, decida, hermano, que va a crecer espiritualmente. Decídalo de corazón. Amén. Gracias a esa meta. Este año voy a crecer espiritualmente. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra.